A esta hora, todavía está con orden de captura Billy Álvarez, ya se entregó. ¿Qué novedades tienes? Correcto, un abrazo Jorge, saludos a todos, un placer. Hasta este momento y digamos prácticamente las 3:30 de la tarde hora del centro de México, las 4:30 en tiempo del este de Miami, el licenciado Guillermo Héctor Álvarez Cuevas no ha sido detenido, no se ha todavía ejecutado digamos esta orden de aprehensión girada ayer por un juez de control federal que está basado en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, y por lo tanto, si en las próximas horas las autoridades, en este caso particular la Policía Ministerial o cualquier otra corporación que haya sido encomendada por la autoridad que es la Fiscalía, si no se encuentran a las 5 personas que han sido, digamos, girada la orden de aprehensión en su contra, se emite entonces la ficha roja de la Interpol, Jorge, para que se busque a nivel internacional a estas personas que están implicadas en presuntos delitos. Y vamos a hablar muy claro lo que comentaban ustedes antes del corte. Siempre existirá la presunción de inocencia. Y esto es lo primero con lo que hay que abrir el programa, Jorge, porque el hecho de que se haya girado una orden de aprehensión no significa que las personas sean culpables, ni tampoco que vayan a pasar el resto de sus vidas en la cárcel. Significa que un juez de control, en este caso el juez Iván Seferín, tiene que analizar las pruebas aportadas por la Fiscalía y las pruebas que aporte la defensa de las personas imputadas para entonces dictar lo que se conoce como el auto de formal prisión o el auto de formal libertad. Y esto se basa obviamente en las evidencias, en que la Fiscalía demuestre los delitos que imputa o la parte defensora demuestre la no culpabilidad de sus clientes. Y eso puede pasar una vez que se presente ante el juez y allí, antes de que se termine la audiencia, correcto, el juez debe determinar si ya va a prisión para seguir con la investigación o queda en libertad, que no quiere decir que no se siga con la investigación, pero tal vez no haya suficientes pruebas de parte de la Fiscalía como para que el señor Billy Álvarez, Víctor Garcés y los otros 3 puedan quedar detrás de las rejas. Correcto, Jorge. Y estamos hablando de que la Fiscalía General de la República lo que ha hecho es, digamos, en primera instancia, demostrar con bases, digamos, lo suficientemente bien establecidas, bien fundamentadas, la situación de 2 presuntos delitos. Uno, la delincuencia organizada, que esto significa 3 o más personas que establecieron o habrían establecido una red, un entramado, un núcleo bajo el cual pudieron realizar presuntos delitos fiscales en perjuicio de la cooperativa La Cruz Azul, aprovechándose de su posición privilegiada en la cementera, como estamos hablando el director general y representante legal Guillermo Álvarez Cuevas, el ex director jurídico Víctor Garcés, el actual director jurídico Miguel Eduardo Borrell, o el actual director financiero que es además primo de Guillermo Álvarez, estamos hablando de Mario Sánchez Álvarez, y también un asesor jurídico externo que es Ángel Martín Junqueras Sepúlveda. Este es un abogado, ¿no? Entonces, el primer cuerpo de delito que trata de acreditar la Fiscalía es la delincuencia organizada. 3 o más personas creando una red o un núcleo para cometer presuntos delitos fiscales. El segundo, estamos hablando de operaciones con recursos de procedencia ilícita en su modalidad de ocultar o facilitar, digamos, a través de empresas fantasma, el desvío de los recursos, y esto no es otra cosa que en términos más coloquiales lo que se conoce como el lavado de dinero, Jorge. Con estos 2 presuntos delitos, que ambos son graves, lo que el juez encuentra en un momento dado es los suficientes elementos para dictar el auto, digamos, en la parte de la orden de aprehensión. Ahora, tiene que presentarse estas personas, ya sea por voluntad o siendo capturadas por las autoridades, ante el juez, y eso sí tiene que ocurrir físicamente, Jorge, hay que ser muy claros. Ellos tienen que presentarse en el penal de Almoloya de Juárez, el penal del Altiplano, muy famoso porque de ahí se fugó Joaquín El Chapo Guzmán, la segunda fuga, la que utilizó un túnel, ¿no? Cavado de muchos
metros, 1.600 metros, 1,5 kilómetros, un poco más, ¿no? Una cárcel de alta y el juez seguridad. Entonces lee los cargos. Bueno, ni tanto, correcto, ¿no? Correcto. De hecho, es uno de los 3 penales de máxima seguridad en México. Ni tanto. Parecía, pero no. De ahí se fugó el Chapo Guzmán. La primera fuga había sido en el penal de Puente Grande, en Jalisco, que también es otro de los 3 penales de máxima seguridad en México. Tiene que ocurrir físicamente, Jorge, ya sea por voluntad o porque son capturados por las autoridades. En las próximas horas va a tener un desenlace. En lo estrictamente futbolístico, también se aduce de que el señor Álvarez Cuevas realizó compra irregular de jugadores a precios inflados, lo cual fue en perjuicio de la institución. Correcto. Ese sería un tercer cargo que le están haciendo, que parece ser el de menor importancia ante los otros 2. Llevemos ya todo esto al impacto que va a tener jurídicamente en el Cruz Azul. Yo no lo leí, me parece que José del Valle leyó ya un informe de prensa, el comunicado, exactamente, donde Cruz Azul no puede ser descalificado porque el equipo no le pertenece a Billy Álvarez. Exactamente, pero yo había leído algo como que si un directivo, no específicamente el propietario, un directivo cometía alguna de las fechorías que ya hicimos referencia, el equipo podía ser desafiliado. Lo está cambiando en este momento la liga, y ya no me extraña en el fútbol, los reglamentos en la cancha, el reglamento afuera de la cancha, todo se cambia. Jorge, parece que no conoces el fútbol mexicano, Jorge. Ya es el fútbol en todos lados. A ver, y lo hemos dicho, lo que aquí importa siempre es que tenemos el sustento de la televisión, Jorge, el sustento del periodismo que hacemos en Jorge Ramos y su banda y esencialmente en ESPN. Nosotros podemos irnos a los archivos en los programas anteriores en donde claramente hemos seguido una misma línea en cuanto a la investigación. Jorge, el artículo 66 del reglamento de afiliación, nombre y sede, que estipula las causales por las cuales un club o institución o un agremiado, persona afiliada a la federación, puede perder su carácter de afiliación. Este artículo 66 del reglamento de afiliación, nombre y sede establece las causales. En el inciso D, efectivamente se habla de 2 puntos muy específicos. 1, el dueño o directivo de un equipo de fútbol que comete actos ilícitos o de dudosa reputación. ¿Sí? Ese es básicamente esa es la oración. Pero hay una mini cláusula en esa oración, dueño o directivo. Hay una mini cláusula en esa oración que no estamos mencionando, pero que ya dijimos en Jorge Ramos y su banda hace varias semanas, y es a juicio del comité ejecutivo. A juicio del comité ejecutivo. Esta es la salvedad, Jorge, porque esto depende exclusivamente de la Federación Mexicana de Fútbol. Es el club de Toby, Jorge. Es su negocio, es particular. Ellos pueden decidir si desafilian a un agremiado o no, si desafilian a una institución o no. Y en este caso, el comunicado que ya José del Valle hizo bien en leer antes del corte, establece varios puntos específicos, como lo hemos dicho. No hay en este momento un proceso de desafiliación ni en contra de Billy Álvarez, ni mucho menos en contra de Cruz Azul. ¿Por qué? Porque para que ellos inicien esta investigación interna, el Comité Ejecutivo tiene que notificar a la Presidencia, John de Luisa, y a la Secretaría General, Íñigo Riestra, de que encuentra elementos, pero se tiene que basar en que la justicia declare culpable a Guillermo Álvarez. Y en este momento ni siquiera ha iniciado un juicio, ni siquiera se han leído sus cargos, ni siquiera se han presentado las pruebas de descargo. No hay un auto de formal prisión ni un auto de formal libertad porque no ha sido capturado ni se ha entregado voluntariamente. Entonces hay varios pasos a seguir. Si la autoridad encuentra culpable a Billy Álvarez, en última instancia se le condena, se le sentencia, porque puede ir de 20 a 40 años de prisión mínimo por delincuencia organizada, y eso sería para su edad 74 años. Y tiene que cadena cumplirlo perpetua. detrás de la reja. Entonces se encuentra culpable. Él debe de cumplirlo en la cárcel. Correcto. O la ley Jorge, le permite afuera. Es muy importante esta pregunta,
Sí, Jorge, es una gran pregunta. Las leyes en el Código Penal Federal de los Estados Unidos mexicanos establecen que las personas mayores de 70 años pueden enfrentar su encarcelamiento en arresto domiciliario, es decir, en su casa. Sí, pues un arresto en casa, no puedes salir y esa es tu prisión, tu hogar. Pero en el caso de delitos de la gravedad de los que estamos hablando, que es delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, se eliminan 3 cosas, Jorge. La libertad bajo fianza, es decir, enfrentar un proceso si te dictan el auto de formal prisión fuera, en un juicio. Número 2, un amparo, queda sin efecto cualquier amparo que tramites por la gravedad de los cargos. Y número 3, también queda sin efecto el arresto domiciliario. Si ellos son sujetos al auto de formal prisión, es decir, a enfrentar un juicio dentro de la cárcel, lo van a tener que hacer en el penal del Altiplano en Almoloya de Juárez. Eso es ya completamente contrastado con el Código Penal Federal y también con los abogados que están siguiendo el caso. Y Jorge, hasta que esto no pase, hasta que él no fuera encontrado culpable, el Comité Ejecutivo a juicio puede iniciar una desafiliación, pero lo haría sobre Billy Álvarez, no sobre Cruz Azul. Otra vez a los aficionados de la máquina, su equipo de fútbol no va a perder su lugar, su categoría como una de las instituciones. Además, agregando a lo que comenta León Lecanda, ayer habló justamente con Héctor Huerta Guillermo Barrada, que es justamente el abogado de la causa demandante. Correcto. Y él da a conocer que han estado en comunicación con gente de la liga y con gente de la federación, donde les han comentado que al pertenecer el club a la cooperativa y no a Billy Álvarez, aunque Billy Álvarez también sea dueño por ser socio, pero tampoco es un socio mayoritario, Cruz Azul no corre ningún peligro en quedar